Capítulo 36. ¿Ganaron los malvados? José llegó corriendo a donde estaba Alberto, asustándolo. Este lo llevó aparte para explicarle la situación. José lo miraba sin comprender. Bautista ha robado y ha huido. Le dijo Alberto en voz baja. Quiero que vayas al pueblo y le avises a Andrés. Yo me quedo por si algo se necesita. José asintió y obedeció de inmediato, montando su caballo y galopando hacia el pueblo. Sin embargo, al ir por el camino, se encontró con los rastros del carruaje que había salido de la hacienda y, al mirar al abismo, supo que era el de su patrona. El corazón se le encogió al ver el desastre, y se quedó paralizado por un momento, sin saber qué hacer. Cuando escuchó los quejidos de alguien, se acercó un poco más y encontró al cochero, con su pierna rota y un golpe en la cabeza, lo ayudó a recostarse. Quédate aquí, volveré a la hacienda a buscar ayuda. La hacienda está más cerca y los peones pueden ayudar. Pensó José finalmente, decidiendo volver rápidamente en su caballo. Al entrar en la casa, Alberto lo interrogó preocupado. ¿Por qué has vuelto? ¿Te viste con Bautista? Preguntó Alberto, notando la expresión de José. José tenía los nervios a flor de piel, y su rostro reflejaba la angustia y el miedo que sentía. No, no me vi con Bautista, respondió José, tratando de contener su emoción y fatiga. Pero encontré el carruaje de la señora Sofía. Está en el fondo del abismo. Creo que algo terrible ha pasado. Alberto se sorprendió ante la noticia, pero reaccionó de inmediato. Ve al pueblo, cambia de caballo y no demores, ordenó a José. Debemos informar a Andrés lo antes posible. Luego, llamó a la criada. Busca a los peones, debemos ir a ver qué ha pasado con la señora, dijo Alberto, con una expresión de preocupación y urgencia. La hacienda se llenó de caos y confusión, los trabajadores comenzaron a murmurar entre sí. A pesar de que Sofía siempre había sido dura y estricta, la gente la admiraba por su temple y la respetaba como dueña y señora. Ahora, con Andrés al mando, el ánimo de los trabajadores había mejorado mucho, y la idea de que algo le pasara a la doña era impensable. ¿Si algo le pasa a la doña?, susurró una criada, con una voz llena de temor. Cállate, ave mal agüero, le gritó la cocinera, con una mirada de enfado. Mejor vayan a rezar a la capilla. La cocinera se dirigió a la cocina, con una expresión de determinación. Yo voy a hervir agua y alistar vendas, dijo, mientras se movía con rapidez. Las demás se fueron en silencio a la capilla. De repente, se detuvo y se llevó la mano a la boca, como si hubiera recordado algo importante. Por Dios, Juanita iba con ella, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Diosito, que no les haya pasado nada. La cocinera se santiguó y comenzó a rezar en voz baja, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Al pie del risco, los gemidos de dolor de una mujer eran llevados por el viento helado. Sofía yacía sobre unas tablas rotas, y al querer moverse, el dolor en sus piernas la hizo gritar de dolor. A su lado, el cuerpo frío de Juanita, con sus ojos abiertos y agonizantes. Sofía tomó la mano temblorosa de la joven, y las dos se encontraron en una posición terrible. Juanita susurró con voz débil. Gracias por todo, señora. Sin usted no hubiera sobrevivido. Sofía apretó con más fuerza la mano de Juanita. No digas eso, niña, le dijo, con una voz llena de emoción. No hables como si fueras a morir. Saldremos de aquí, ya lo verás. Solo aguanta. La joven sonrió cálidamente, con una sonrisa que parecía venir de un lugar profundo y tranquilo. No se preocupe, es mejor así, le dijo Juanita, con una voz llena de aceptación. Su hijo la necesita, por el contrario, a mí nadie me extrañará. La joven sonrió con la felicidad, que solo quienes aceptan morir experimenta, aceptando por completo su destino. Sofía lloró impotente ante la situación, sintiendo una profunda tristeza y desesperanza. La mano de Juanita se relajó en la suya,
y Sofía supo que la joven se estaba yendo, no podía hacer nada para detenerlo. Su pecho se llenó de dolor, agudo y palpitante, perdiendo no solo a una aliada, sino a una confidente, alguien que siempre la apoyó y animó en los años que Andrés estuvo fuera. Fue Juanita quien la acompañó. Desde jovencita se esforzó por cumplir al pie de la letra las órdenes de la doña, tanto fue su empeño que Sofía decidió apadrinarla. Jamás creyó que la perdería de esa manera tan dolorosa. Lágrimas silenciosas cayeron por las mejillas de la implacable Sofía. Al cabo de un rato que pareció eterno para Sofía, escuchó voces y sintió una chispa de esperanza. Seguía aferrada a la mano de Juanita, pero el cuerpo de la joven ya estaba sin vida, y cada vez estaba más frío. La mano que había estado cálida y viva momentos antes, ahora estaba helada y rígida. De repente, Sofía escuchó clara la voz de Alberto. «Sofía. Sofía. ¿Estás bien?», gritó el hombre, su voz atravesando el campo y llegando hasta ella. Sofía, aunque temblando de miedo y dolor, sacó fuerzas y gritó con gran impulso. «Aquí estoy. Alberto, aquí estoy». Su voz se quebró en un sollozo, pero la esperanza y el alivio la invadieron al saber que alguien la había encontrado. Alberto y los peones se apresuraron a bajar por el risco, y pronto estuvieron junto a Sofía, rodeándola con sus rostros preocupados y compasivos. Alberto se arrodilló junto a ella y le tomó la mano, mientras otro peón se acercaba a Juanita. «Lo siento, señora», dijo el peón, con una voz llena de tristeza. «La joven ha muerto». Sofía cerró los ojos y lloró, sabiendo que había perdido a alguien que había estado a su lado hasta sus últimos momentos. Alberto dio orden de esperar, con antorchas en mano, mientras evaluaba la situación. «No podemos moverla hasta estabilizar sus piernas», les dijo, con una voz llena de preocupación. «Tenemos que asegurarnos de que no sufra más daños». Era evidente que Juanita había abrazado a Sofía, cubriendo con su cuerpo los golpes, pero un trozo de madera se había incrustado en su costado, y la sangre carmesí inundaba las piedras. Sofía no estaba mejor, con una pierna fracturada y golpes serios. Alberto dudó en qué hacer, pero finalmente decidió improvisar una camilla, luego con los peones sacar a Sofía de allí. «Cubran el cuerpo de la joven», ordenó. «Alguien monte guardia y no permita que los animales se acerquen. Esperen a la guardia, yo llevaré a su señora al pueblo, debe ver a un médico». Con cuidado, Alberto y los peones colocaron a Sofía en una carreta, y Alberto la acomodó, luego él mismo se sentó a un lado, tomando la mano de la mujer, listo para llevarla al pueblo. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre ellos, pero Alberto se mantuvo firme, decidido a llevar a Sofía a un lugar seguro, donde un médico la atendiera. No confiaba de volver a la hacienda, por si Bautista seguía allí. Mientras avanzaban, Alberto no podía dejar de pensar en la tragedia que había ocurrido. La muerte de Juanita y la grave lesión de Sofía eran un golpe duro para todos. Pero sobre todo pensaba en su amigo. Andrés ya tenía demasiados problemas y ahora esto. Los peones iban con sus antorchas a caballo, iluminando el camino oscuro, mientras una criada se sentaba junto a Sofía, sosteniendo su mano y tratando de consolarla. Sofía perdía y recobraba la conciencia, gimiendo de dolor y angustia. Al amanecer Alberto envió a José. «Ve al consultorio y busca al médico, luego llévalo a casa de Andrés y dile lo ocurrido». José se adelantó y pronto cumplió las órdenes. Casi juntos llegaron a la casa de los Alcázar. El médico, al ver las heridas, pidió que fueran a buscar a Matías. El joven médico tenía nuevas técnicas, que seguro ayudarían a la doña. Cuando iban entrando salió Andrés, a quien José ya había despertado e informado de lo ocurrido. La conmoción inundó el hogar de los Alcázar. Andrés desesperado por lo ocurrido, pero Alberto le pidió calma. «Tenemos que hablar de todo esto». Andrés escuchó confundido las palabras de Alberto, en realidad no comprendía bien lo ocurrido. Alberto comprendió que su amigo no estaba en condiciones de procesar todo lo pasado, por ello palmeó el hombro de Andrés. «Vamos, amigo, luego hablamos, debemos ver qué nos dice el médico». Andrés estuvo de acuerdo. Ya eran pasado el mediodía, cuando al fin hubo señales de que Sofía despertara. Entonces Andrés pidió a Alberto: «Por favor,
envía a buscar a Juan. Necesito de su pericia en este asunto. Aimé, mientras tanto, escuchaba la plática de las sirvientas, mientras comía su desayuno. Luego le hablo a Lupe. Al parecer fue algo grave, averigua todo lo que puedas, yo iré a mi cuarto. Lupe ayudó a su ama, pero noto su semblante pálido. Niña, ¿por qué no aprovecha que aquí hay médico? Está muy pálida. No es necesario. Habló Aimee, con gesto duro, y siguió su camino. Justo cuando el carruaje iba llegando a la casa de don Noel, un peón de los Alcázar llamó a Juan. Señor Juan, señor Juan. Por favor, don Andrés lo busca. La urgencia en las palabras del peón hizo a Juan preocuparse. Juan bajó del carruaje y sus hombres se acercaron, entonces preguntó, ¿no te ves bien, José? ¿Qué ha pasado? El hombre casi cayó a los pies de Juan, quien lo sostuvo. Patrón, la señora Sofía cayó al barranco en su carruaje, pero han pasado muchas cosas, ya el señor Andrés le contará todo. Juan se acercó al carruaje y habló brevemente con Mónica. Debemos ir a ver, amor. Juan estuvo de acuerdo. Subiré y le diré a don Noel que posponga la cita, espero que no sea nada grave. Marcelo a lo lejos iba caminando con su madre, pero cuando vieron a Juan bajar corriendo las gradas de la casa de don Noel y subir a un caballo, luego ir detrás de su carruaje, Marcelo supuso que no los querían ver. Al llegar al despacho, don Noel les explicó lo ocurrido, entonces Marcelo también quiso ir a casa de los Alcázar. Amalia lleva a madre a casa, para que descanse. Tendremos que ser pacientes con este asunto. La señora María preguntó en voz baja a Marcelo. ¿Qué tiene que ver mi hijo con ese Alcázar? Pero don Noel escuchó y al ver el rostro enojado de la señora, vio un brillo familiar en su expresión. Sin embargo, no dijo nada. Marcelo miró a su madre. Luego te lo contaremos. Habló Marcelo, pero en realidad él mismo desconocía la historia completa. Marcelo llegó a casa de los Alcázar, donde Juan ya estaba hablando con Andrés. Al entrar al despacho, Andrés fue directo al asunto. Bautista robó en mi hacienda y estoy casi seguro que fue él quien causó el accidente de mi madre, causando la muerte de Juanita, la hijada de mi madre, por ello necesito ayuda para capturarlo. Juan observó a Marcelo y a Andrés, entonces agregó. También deben darle protección a la familia, si Bautista descubre que la señora no ha muerto, podría intentarlo de nuevo. La afirmación de Juan causó sorpresa en Marcelo, pero lo hablado con Andrés antes, era precisamente su preocupación por su seguridad. Juan fue a Campo Real, quería ayudar en todo lo posible a Andrés, lo primero fue revisar la casa de Bautista, se notaba que empacó lo de valor y se marchó, el cabo fue con Juan y Alberto, documentando lo que faltara. Así, entre pesquisas e investigaciones, fueron pasando los días. Andrés se paseaba por la habitación, preocupado por la lenta recuperación de su madre, Sofía. Después del accidente, había pasado días en la cama, con sus piernas inmovilizadas y su mente llena de recuerdos dolorosos. Las pesadillas la atormentaban por las noches, y Andrés podía escuchar sus gritos y lamentos desde su habitación. Catalina se había dedicado a cuidar a Sofía con devoción, asegurándose de que recibiera la atención y el cuidado que necesitaba. Sin embargo, Aimee parecía no demostrar ningún interés en la recuperación de Sofía, lo que preocupaba aún más a Andrés. Sofía, por su parte, se sentía sola y abandonada, con la mente llena de pensamientos oscuros y recuerdos dolorosos. La pérdida de Juanita y el accidente la habían afectado profundamente, y se sentía culpable por no haber podido salvar a la joven. Las noches eran las peores, cuando las pesadillas la atormentaban y se sentía incapaz de escapar de sus propios miedos y temores. Andrés se acercó a la cama de su madre y se sentó junto a ella, tomando su mano y tratando de consolarla. «Mamá, ¿cómo estás?», le preguntó, con una voz llena de preocupación. Sofía abrió los ojos y miró a su hijo, con una expresión de tristeza y dolor. Estoy viva», respondió, con una voz débil. Pero mi mente no deja de revivir lo que pasó. La muerte de Juanita, el accidente, no puedo sacarlo de mi cabeza. Andrés apretó su mano,
tratando de ofrecerle consuelo. Lo siento, mamá. Le dijo. Estoy aquí para ti. Te cuidaremos y te ayudaremos a superar esto. Andrés salió de la habitación y se encontró con Aimee, que iba llegando. ¿Cómo está tu madre?, preguntó la joven. Andrés respondió sin emociones, sigue mejorando. Tía Catalina ha sido de mucha ayuda. Aimee sonrió y dijo, sí, lo sé, cariño. Fui yo quien le pidió que viniera. Andrés estaba cansado y no quería discutir con su esposa, así que simplemente dijo, te lo agradezco, de manera seca. Luego, Andrés se dirigió hacia el despacho, pero Aimee lo tomó del brazo. ¿Almorzaste ya?, preguntó. Andrés se sacudió de su agarre y respondió, no, pero debo atender unos asuntos. El juez y Alberto me esperan. Aimee se quedó mirando la espalda rígida y fría de su esposo mientras se alejaba con rapidez. Huyes como si tuviera peste, pensó ella, con un destello de ira en sus ojos. Luego, Aimee sonrió para sí misma, con una sonrisa cruel y calculadora. Ojalá mi suegra no sobreviva, se dijo, mientras caminaba hacia las gradas para ir a su cuarto. La idea de que Sofía muriera parecía aliviarla, y Aimee se sintió momentáneamente libre de la carga que representaba su suegra. La sonrisa de Aimee se desvaneció cuando llegó a su cuarto, y se miró en el espejo. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, desde la ira y la frustración hasta la determinación y la ambición. Aimee sabía que tenía que jugar sus cartas con cuidado, si quería lograr sus objetivos y mantener su posición en la familia. Aimee acarició su vientre con una sonrisa suave y calculadora. Tú eres mi carta de triunfo, le dijo a su bebé, con una voz llena de determinación y ambición. Pero justo en ese momento, el leve dolor que había estado sintiendo hacía unos días volvió a causarle malestar. Aimee se acostó en la cama, tratando de controlar su respiración y esperando a que Lupe llegara para ayudarla. No debes perder a este hijo, se dijo a sí misma con voz fuerte, como ordenándose a sí misma tal misión. La determinación en su voz era palpable, y Aimee se aferró a la idea de que este hijo sería su oportunidad para asegurar su posición en la familia y lograr sus objetivos. Con los ojos cerrados, Aimee se concentró en su respiración, tratando de calmar el dolor y la ansiedad que la invadían. Pero en su mente, solo había un pensamiento: proteger a su hijo y asegurarse de que naciera sano y salvo, para que pudiera cumplir con su destino. Andrés entró en su despacho, donde Alberto lo esperaba con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo va todo?, preguntó Andrés al entrar. Alberto tomó los documentos y se puso de pie. Todo listo, respondió. La denuncia del robo está hecha y el juez espera que puedas ir a firmar algunos documentos. Luego, Alberto mostró los bonos que tenía en su poder, y Andrés suspiró aliviado al verlos. Creí que Bautista se los había llevado, dijo Andrés, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Alberto sonrió con orgullo. No, amigo mío. Esa noche, no sé por qué, al final solo guardé los contratos y esto lo metí en mi carpeta. Así que Bautista ni siquiera los vio. Andrés se sintió aliviado y agradecido. Alberto, esto es, comenzó a decir, pero Alberto lo interrumpió con un gesto de modestia, palmeando los hombros de Andrés. Vamos, vamos. Soy tu hombre de confianza, no esperas menos de mí, ¿cierto? El tono orgulloso de Alberto hizo que Andrés riera, una pequeña felicidad en medio de lo ocurrido. Gracias, amigo, dijo Andrés, abrazando a Alberto. Los dos hombres salieron del despacho, rumbo al juzgado, listos para firmar los documentos y seguir adelante con la investigación sobre el robo. La lealtad y la eficiencia de Alberto eran un bálsamo para Andrés en un momento difícil. En la habitación de Aimee. Aimee se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y dolor. Lupe se sentó a su lado, tomándole la mano y tratando de consolarla. Niña, por favor, déjeme ir por el médico, suplicó Lupe, pero Aimee negó con la cabeza. No hay nada que hacer, repitió Aimee, con una voz débil y resignada. Ya es demasiado tarde. Lupe se quedó en silencio,
viendo cómo Aimé sufría y lloraba, sin saber qué hacer para aliviar su dolor. La habitación se quedó en un silencio opresivo, solo roto por los sollozos de Aimé y el sonido de su respiración agitada. Lupe se quedó allí, acompañando a Aimé en su dolor, mientras la pequeña vida que cuidó con esmero, se escapaba de su cuerpo. En la Isabela. Mónica se acercó a Juan, que estaba sentado en el sofá, leyendo unos papeles. Amor, creo que deberíamos fijar otra fecha y esta vez, no irnos sin hablar con ella, le dijo, con una nota de ansiedad en su voz. Juan levantó la vista y sonrió, con un brillo burlón en sus ojos. Parece que fuera tu madre, dijo, con un tono ligero y juguetón. Mónica se ruborizó ligeramente, pero mantuvo su seriedad. Hablo en serio, dijo. Esta incertidumbre es agobiante. Quiero saber qué pasa con ella, esos asuntos de la hacienda y bueno, me preocupa este asunto. Juan cerró los papeles y se puso de pie, acercándose a Mónica. Lo siento, amor, dijo, con una sonrisa más suave. Tienes razón. Deberíamos intentar hablar con ella de nuevo. Pero prométeme que no te vas a ilusionar demasiado. No sabemos qué vamos a encontrar. Mónica asintió, con una mezcla de esperanza y ansiedad. Te lo prometo, dijo. Pero necesito saber qué esperar. Juan la tomó de la mano y la miró a los ojos. La sabremos, dijo. Juntos. Mónica asintió, comprendiendo la situación. Pero con lo que pasó, todo fue un caos, incluso el juez estuvo fuera unos días, dijo Juan, explicando la demora. Al parecer, lo de Sofía no fue un accidente y siguen buscando a Bautista. Mónica se estremeció ligeramente al escuchar la noticia sobre Sofía. Sabía que la familia de Juan estaba pasando por un momento difícil y que la situación era grave. Lo sé, amor, dijo, acariciando el brazo de Juan. Está bien, seré paciente. La joven se acercó más a Juan y lo besó suavemente en los labios. Luego, recostó su cabeza sobre su hombro, sintiendo la calidez y la seguridad de su abrazo. Juan la rodeó con sus brazos, disfrutando del momento de intimidad y conexión con su esposa. Al día siguiente Juan salió hacia el despacho de don Noel, planeaba hacer el arreglo de una nueva cita con la señora María. Justo cuando iba rumbo al despacho, Juan se encontró con la señora Amalia y su hija en el parque, y ellas lo saludaron con entusiasmo. Sin embargo, Juan respondió con su característico tono seco pero cortés, lo que pareció sorprender a las mujeres. Justo en ese momento, Andrés apareció y lo interrumpió. Juan, qué bueno que te encuentro, dijo Andrés, con una sonrisa en el rostro. Juan saludó a Andrés con una sonrisa, lo que llamó la atención de las señoras. Los dos hombres se despidieron de las mujeres y se alejaron, dejando a la señora Amalia y su hija solas. Mariana, la hija, se volvió hacia su madre y comentó, el señor Juan parece detestarnos. La señora Amalia la reprendió suavemente. No digas eso, dijo. Yo creo que es precaución nada más. Mariana insistió, pero no ha querido hablar con la abuela. Es un grosero. La señora Amalia la interrumpió de nuevo, esta vez con un tono más serio. No digas más, dijo. Aquí las paredes tienen oídos. Vamos a casa. La señora Amalia miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando, y luego se dirigió hacia su casa con su hija. Al llegar a casa las mujeres se encontraron con Marcelo que ya iba de salida. ¿Tío, vas a ver al señor Juan?, preguntó Mariana. Creo que me lo encontraré en el despacho. ¿Por qué? Amalia se sentó cansada de la caminata. Creo que ese hombre no quiere que estemos cerca, además todos días que han pasado y no ha permitido que la abuela lo vea, creo que es un barbaján. Mariana sintió efusivamente. Marcelo las miró con reproche. No hablen así, creo que él tiene sus controversias con nosotros, además, un malentendido, por la hacienda, ya se los expliqué, si madre quiere verlo, debemos ser pacientes, así que no compliquen las cosas. La señora María, que venía cerca de la sala, escuchó la conversación, comprendiendo que aunque ni ella, ni Juan tenían la culpa,
la separación de hace años los alejó de manera drástica, posiblemente para siempre. Ella misma habla seguido con las sirvientas, en especial con un joven llamado Joaquín, que hace los mandados, siempre le cuentan historias de Juan y de cómo les ha ayudado a todos en el pueblo, en especial a los pescadores. Su ser se llenó de nostalgia, la culpa consumiéndola. Ver menos. Cristina Oliveira, María del Carmen Gauna y 18 personas más. 9. Me gusta.